Bien, jóvenes, que tengan todos muy buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar en esta semana en Historia Universal acerca de la Guerra Fría y el proceso de descolonización. Muchos dirán, profesor, ¿y qué es la Guerra Fría? Me dicen por ahí. Bueno, la Guerra Fría podemos mencionar, pues fue un periodo de tensión, de enfrentamientos entre entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía mundial. Y esto se va a dar pues entre 1945 y 1945 y 1991. Estas superpotencias van a competir entre sí para obtener pues zonas donde van a imponer su hegemonía geopolítica. ¿De acuerdo? Eso vamos hoy día a, a siempre tener en cuenta. Vamos hoy día a ver un poco sobre los orígenes, ¿no? de la Guerra Fría, pero es importante resaltarlo, ¿no? Todo lo que justamente acabo de mencionar, porque este conflicto entre estas superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando pues de Estados Unidos y la Unión Soviética, y que van a tener pues una importante influencia en el ámbito económico, social, político y también ideológico. Eso es muy importante, ¿no? Y a partir de ahí pues se va a iniciar una lucha, una pugna entre estos dos tipos de formas de entender el mundo. Va a nacer lo que se conoce como la bipolaridad, es decir, entre el mundo socialista y el mundo capitalista. Aunque este término mayormente era ideológico, porque se sabe de que la misma Unión Soviética manejó un capitalismo, pero un capitalismo de Estado. Cuando nos toca hablar sobre la caída de la Unión Soviética, voy a poner más énfasis en ese aspecto. Lo importante es que este conflicto no declarado, por eso se le llamó Guerra Fría, va a permitir pues una competencia entre estos países imperialistas por el dominio económico político del mundo. Esto también es fundamental tener en cuenta. Muy bien, veamos un poco entonces los orígenes, ¿no? Esto es importante, o los antecedentes también podríamos mencionarlo, ¿no? A ver, eh, estamos todavía durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas están ganando terreno frente a los países del eje, y empieza una reunión allá por febrero de 1945 en la famosa conferencia de Yalta. Ahí es donde se muestran las primeras evidencias de los desacuerdos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por ejemplo, en la conferencia de Yalta se habló sobre el futuro de Alemania y, y también sobre la ocupación de Japón. Hay que recordar pues que luego de que la Unión Soviética tome Berlín, que es la capital de Alemania, su siguiente objetivo era invadir Japón. No lo hizo porque justamente los Estados Unidos, para evitar la invasión soviética a Japón, lanza las bombas atómicas. Ese era el propósito del lanzamiento de las bombas atómicas tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Otras desavenencias que van a tener es en la conferencia de Potsdam. Ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando en julio de 1945, ahí pues donde se decide la división de Alemania en cuatro zonas de ocupación. Una de ellas, de hecho, pues en la Alemania oriental es donde va a estar bajo la influencia de la Unión Soviética, y la occidental bajo el control de Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Pero también, luego de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en marzo de 1946, el ex primer ministro inglés Winston Churchill propone un frente occidental contra el socialismo y acusa a la Unión Soviética de haber levantado un telón de acero en Europa. Es donde obviamente empiezan las primeras desavenencias ya muy fuertes entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.
¿Cuáles son, profesor, las razones, las causas por el cual se da la Guerra Fría, que de hecho va a cambiar significativamente nuestras vidas? Bueno, las razones más importantes y resaltantes jóvenes, por ejemplo, Estados Unidos, bajo un punto de vista económico, su economía pues se basaba en la propiedad privada, en la inversión, la exportación de capitales, la imposición del dólar en el comercio mundial. Por otro lado, la Unión Soviética manejaba su economía estatal, donde predominaban las industrias, los bancos, la agricultura, la minería, pero que iba a estar pues dirigida bajo el Partido Comunista Soviético, encarnada pues en Joseph Stalin y luego de sus demás sucesores. También promovía la colectivización de las tierras, los planes quinquenales, que le fue muy favorables, sobre todo cuando existió o se produjo la crisis del 29, en el cual gracias a los planes quinquenales la Unión Soviética fue el único nación que no tuvo consecuencias negativas con esta crisis mundial. En el ámbito social diríamos que va a empezar a haber en diferentes lugares insurgencias, como por ejemplo la descolonización de la India, la Revolución Cubana, la Guerra de Vietnam, las guerrillas que van a tener mucha fuerza en América Latina, como parte obviamente de esta situación que se va a vivir entre 1945 hasta los años 70. En el aspecto político diríamos también pues que aquí se va a dar una especie de alianzas con otros países para asegurar pues sus áreas de influencia. Y como mencioné al inicio, se va a dar pues acá una bipolaridad. El mundo va a estar dividido entre el socialismo y el capitalismo. Pero repito, esto va a estar más en el plano ideológico, donde Estados Unidos, por ejemplo, defiende la idea del liberalismo, la de la propiedad privada, el individualismo y la democracia, la libertad de expresión, mientras que la Unión Soviética va a defender pues las ideas del socialismo, donde rechaza pues la propiedad privada, defiende el colectivismo y establece pues un gobierno bajo un partido único que va a representar pues la voluntad de las masas populares. Pero obviamente eso en la práctica nunca existió. Hay que recordar pues que con Joseph Stalin, luego con Nikita Khrushchev y Brezhnev y los demás sucesores del partido, van a formar pues una férrea represión, donde obviamente solamente los grupos cercanos al partido van a ser los beneficiados. La estructura económica de la Unión Soviética siempre fue el capitalismo de Estado, es decir, donde como institución tiene el control de los medios de producción. ¿Qué otros aspectos importantes podemos ver durante el desarrollo de la Guerra Fría? Muy bien, vamos a ver algunos acontecimientos fundamentales que de hecho van a ser muy significativos, que va a afectar pues sin duda Europa, Asia, América, por ejemplo. Vamos a hablar sobre los planes de reconstrucción, jóvenes. ¿En qué consisten los planes de reconstrucción, profesor? Bueno, estos planes de reconstrucción lo que se busca es que estas superpotencias van a promover planes para poder tener, planes económicos para tener una mayor influencia en estos lugares, una hegemonía sobre estos territorios. Por ejemplo, los Estados Unidos aplica lo que es el Plan Marshall, que busca reconstruir Europa Occidental. Esto se desarrolló en 1947. ¿Cómo así, profesor, va a reconstruir Europa Occidental? Bueno, con el Plan Marshall, Estados Unidos va a otorgar préstamos a Europa para la reconstrucción de su economía que había sido devastada luego de la Segunda Guerra Mundial.
Ahí, por ejemplo, se produce pues el famoso milagro alemán, en la cual pues va a resurgir Alemania Occidental con el apoyo de los capitales norteamericanos, por ejemplo. También encontramos al Plan TOC, es un apoyo económico para la reconstrucción de Japón, préstamos, maquinaria, tecnología, beneficios laborales, porque hay que recordar pues que Japón, luego del lanzamiento de las bombas atómicas, prácticamente quedó aniquilada. Profesor, ¿y por qué era importante ayudar económicamente a Europa y a Japón? Justamente para evitar pues que caigan en manos de la Unión Soviética. Por esa es la razón fundamental. Y también como una forma pues de repeler el expansionismo socialista que, que imponía la Unión Soviética, se forma la OTAN, que es pues una especie de organización militar donde Estados Unidos, sus aliados europeos, sobre todo de Europa Occidental, van a iniciar pues una contraofensiva contra el militarismo soviético. La OTAN significa la Organización del Tratado del Atlántico Norte y es la única institución que todavía sobrevive después de la Guerra Fría. Eso significa pues que el enemigo todavía está presente. Muy bien. La Unión Soviética no se queda atrás, jóvenes. La Unión Soviética también pues tiene sus propios planes, como el famoso plan Molotov, que se desarrolló en 1953. Este plan Molotov pues era para reconstruir y apoyar económicamente a Europa del Este. Ese era el plan Molotov, ¿no? Un apoyo de los países europeos de Oriente para su reconstrucción económica. Y esta va a tener que ser realizada por la Comecon, que era la Oficina del Apoyo Económico, en la cual pues consistía en industrializar los países de Oriente a través pues de los planes quinquenales, buscar el comercio entre la Unión Soviética y sus países satélites, que eran los países de Europa Oriental. Ese era obviamente el propósito de, del plan Molotov y de la Comecon. Y para contrarrestar a la OTAN, que era una alianza militar contra la Unión Soviética, este país, junto con los países de Europa Oriental, forman el Pacto de Varsovia. Fundamental, el Pacto de Varsovia. Muy bien. ¿Qué otras cosas más podemos apreciar con respecto a esta rivalidad, profesor, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos? Claro que sí, vamos a continuar. Características, por ejemplo, en el ámbito político. Este es fundamental, ¿no? En el ámbito político. ¿Qué hechos relevantes podemos encontrar en el ámbito político, profesor? Muy bien. En el ámbito político, por ejemplo, podemos resaltar pues que aquí se van a formar pues bloques de alianzas políticos militares entre estas potencias y los países afectados tras la guerra. Como mencioné, pues la OTAN por parte de los Estados Unidos y sus aliados europeos de Occidente, y por otra parte tenemos el Pacto de Varsovia entre la Unión Soviética y sus aliados de los países de Europa Oriental. ¿Correcto? Pero además, jóvenes, estas potencias van a promover conflictos locales para tener cierta hegemonía en estas áreas de influencia. Va a provocar guerras, luchas de otros países justamente para tener un interés, como es el caso del Medio Oriente, algunos países de Asia, donde tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética querían tener influencia en estos lugares. En el ámbito económico, justamente lo que mencioné también hace poco, ¿no? La formación pues, de bloques económicos de ayuda económica, perdón, formación de ayuda económica, en el caso de Estados Unidos con el plan Marshall, el plan DOC, en el caso de la Unión Soviética a través del plan Molotov con el apoyo de la Comecon. Pero también van a apoyar movimientos de descolonización,
donde el propósito principal sin duda pues es tener influencia en esos países para sus propios propósitos, como es el caso de países como Argelia, el Congo. En el Medio Oriente tenemos pues a Irak, Siria, la creación del Estado de Israel justamente como un país para poder, digamos, ser, eh, em, para que tenga injerencia y sea una especie de país satélite de los Estados Unidos, porque obviamente en el Medio Oriente se buscaba pues la posesión de los recursos naturales, principalmente del petróleo. Y en el ámbito tecnológico, sin duda, pues es algo que también va a destacar considerablemente. La carrera armamentista, la carrera espacial, ambos países pues van a tratar de luchar para poder tener la hegemonía, la, para tener pues tecnología de punta, avanzada. Por ejemplo, en lo que se refiere a la carrera espacial, la Unión Soviética dio el primer paso al lanzar pues su satélite espacial Sputnik. E incluso años después, en la nave espacial Vostok, lanza al primer hombre al espacio, a Yuri Gagarin. Pero los Estados Unidos no se quedan atrás y llegan más allá todavía. Lanzan pues al primer hombre a la luna en el famoso transbordador Apolo 11, a cargo pues de Neil Armstrong, ¿no? Que es el más destacado de los 3 astronautas que viajaron a la luna. Y si hablamos pues en el ámbito de la carrera armamentista, ni qué hablar. Ambos empezaron a desarrollar armas de destrucción masiva, bombas atómicas. Solamente entre los dos países actualmente tienen más de 2000 cabezas nucleares, para que tengáis una idea. Y cada una de estas bombas jóvenes tiene una capacidad destructiva 80 veces más de las que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, estas bombas tienen la capacidad de devastar ciudades y países. Si solamente con las 2 bombas atómicas que se lanzaron en 1945 desaparecieron 2 ciudades, matando más de 100.000 personas, imagínate las que pueden hacer ahora si estas 2000 cabezas nucleares llegan a activarse. Y lo más terrible es que no son los únicos países que la poseen. Tenemos a Francia, a Israel, Corea del Norte, a Inglaterra, China, Pakistán, la India, por el cual pues tienen estas bombas nucleares. En el ámbito social vemos pues acá una situación, un mundo bipolar. Unos creen que existe un mundo socialista y otros creen que existe un mundo capitalista, pero en esencia el sistema es la misma. Solamente que la Unión Soviética manejaba un capitalismo de Estado, mientras que los Estados Unidos propiciaba pues un liberalismo económico. La Unión Soviética buscaba que el Estado sea el responsable de los medios de producción, mientras que Estados Unidos promovía pues que sean las empresas privadas las que sean las que se hagan a cargo de los medios de producción. En el ámbito ideológico, bueno, justamente mencioné, pues, ¿no? Los Estados Unidos proponían pues la idea del liberalismo, de la propiedad privada, en defensa de la democracia, mientras que la Unión Soviética pues aplicaba pues lo que se conoce como las ideas del socialismo. Pero repito, solamente pues era como idea, ya que en la práctica esto nunca se llegó a dar. Ningún país en la historia llegó a alcanzar el socialismo en su máxima expresión, ni mucho menos el comunismo.
ya que para que exista comunismo, primero tiene que dejar de existir un Estado. El comunismo no se caracteriza por tener un Estado, al contrario, no existe. Vamos ahora a ver algunos importantes conflictos que se dieron durante la Guerra Fría, porque si bien es cierto, estos países nunca se enfrentaron directamente, sí utilizó a otros países que se peleen para dichos propósitos. Pero antes vamos a hablar un poco sobre el proceso de descolonización, ¿no? Que esto es fundamental. Miren, después de la Segunda Guerra Mundial, los países imperialistas como Francia, Inglaterra, Holanda, empezaron a tener pues serios problemas económicos, producto pues de la guerra. Entonces, las colonias de estos países van a aprovechar para poder independizarse, pero también bajo el apoyo y la presión de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, que van a hacer pues que logren su independencia. A esto pues se conoce como el proceso de descolonización, que se va a dar pues entre 1945 y 1970 aproximadamente, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿y qué es el proceso de descolonización de los países de tercer mundo? Bueno, es un proceso pues de luchas que se van a dar principalmente en algunos lugares de África y Asia, mediante el cual pues las colonias van a lograr su independencia de las potencias imperialistas. ¿Cuáles fueron las razones por el cual se va a dar este proceso de descolonización? Bueno, una de las causas por ejemplo, um, sin duda porque se intensificó bastante pues la explotación colonial para salir de la crisis que dejó la Segunda Guerra Mundial, es decir, los países imperialistas van a imponer una mayor presión tributaria y esto va a acarrear pues un caos, una lucha social tremenda. Lamentablemente, la debilidad de los mecanismos de control de esas potencias coloniales no va a surtir efecto y por esa razón pues van a empezar a perder cada vez más presencia en estos lugares. Por otro lado, Estados Unidos y la Unión Soviética van a apoyar a estos movimientos. ¿Para qué, profesor? Para ganar zonas de influencia. Claro, ese era el propósito. Y bueno, las burguesías locales van a apoyar estos movimientos nacionalistas para tomar el poder. Este proceso de descolonización jóvenes se van a dar principalmente en África y en Asia. Por ejemplo, en Asia tenemos a Argelia, tenemos al Congo, tenemos también a Nigeria, eh, tenemos pues también, bueno, esos mayormente son los países más resaltantes. Eh, por ejemplo, si no me recuerdo, también podemos mencionar con respecto a los países de África, o perdón, a estos lugares en África, a Ghana, ¿no? A Tanzania, pero el que más va a resaltar pues es Argelia, ¿no? Argelia, por ejemplo, está bajo la posición de Francia y recién allá pues en el año de 1952 ese país pues reconoce a Argelia como país independiente a través de un referéndum. Francia ya se había posesionado de Argelia ya desde 1830. Hay que recordar pues que durante el siglo XIX los países europeos se repartieron a África. Llegaron a invadir estos territorios para explotar sus recursos naturales. Ahora, en el caso de Egipto, jóvenes, en el caso de Egipto hay que recordar que ya este país ya era independiente desde 1922, era colonia de Inglaterra, pero era una monarquía independiente en teoría, pero en la práctica nunca lo fue. Seguía bajo el control del dominio británico.
hasta que en 1952, bajo el liderazgo pues de Abdel Nasser, decide romper todo tipo de injerencia de los ingleses e incluso en el año 56 nacionaliza el canal de Suez, que era pues la principal actividad comercial que había tenido Inglaterra desde muchos tiempos atrás. El canal de Suez era muy importante porque era el eje principal del comercio marítimo en esa área. Es tan importante como lo es el canal de Panamá, por ejemplo. En el caso de Asia sí es más notorio este proceso de descolonización. Por ejemplo, hablamos de la India y Pakistán. Antes la India era un solo país, jóvenes. Hay que recordar pues que los ingleses estaban bajo el control de la India desde el siglo XIX, la cual se les había arrebatado a los portugueses. Los ingleses prácticamente ahí ejercieron un control total e incluso formaron la Compañía de las Indias Orientales, que era una compañía transnacional poderosa y que obviamente controlaba todos los recursos de la India. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra pues pasa por una crisis tremenda. El primer ministro Clement Attlee anuncia pues la independencia de la India. Los ingleses, antes de abandonar la India, deciden dividir la India en dos países, aprovechando pues estos enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. Se acuerda pues dividir territorialmente con la excusa de detener las pugnas religiosas. Pero en realidad pues lo que se buscaba era debilitar, porque si la India si la India hubiera estado integrada totalmente, con el tiempo hubiera sido pues un país o que iba a estar bajo la influencia de la Unión Soviética o incluso de China, o iba a ser pues un país que por sus propias características iba a tener una presencia hegemónica. Y obviamente Inglaterra no iba a aceptar dicho crecimiento. Por lo tanto, era importante la división de este país. E incluso Pakistán va a ser fragmentada en otro país. Nace pues Bangladesh. Sus principales líderes, pues justamente para la independencia de la India va a ser pues nuestro amigo Gandhi y Nehru. Lamentablemente pues Gandhi va a ser asesinado por un fanático hindú, ni siquiera musulmán, un fanático hindú, quien se va a oponer pues a entregarle derechos a los musulmanes. Nehru, que era pues representante del poder político de la burguesía india, asume el gobierno de ese país. Pakistán mayormente pues es un país netamente musulmán, donde acepta a otras religiones, y la India pues es un cúmulo de religiones, porque ahí no solamente hay hinduistas, hay budistas, nihilistas, brahmanistas, etcétera. Pero en su mayoría son hinduistas. Profesor, ¿qué me puede hablar usted de Indochina? Claro, vamos a hablar de Indochina, ¿no? Bueno, Indochina, jóvenes, todos sabemos pues que está bajo el dominio de los franceses, ¿no? Indochina pues era una vasta región importante que de hecho pues sin duda eh, va a tener pues sin duda un papel fundamental como colonia, gracias pues a los importantes recursos que va a tener, pero que va a ser explotados nada más y nada menos pues por los franceses. Luego pues de la Segunda Guerra Mundial, Indochina pues empieza un proceso de descolonización, van a formarse movimientos nacionalistas bajo el liderazgo de Ho Chi Minh y no va a tener otra opción de independizar, de reconocer su independencia.
Lamentablemente, pues Indochina pasa por una serie de procesos tremendos y se va a dividir. Nace pues Camboya, nace Vietnam, en fin, se dividen pues, se fragmentan en varios países independientes. Aquí un ratito vamos, un pequeño error, chicos. Un ratito ya. Acá debe decir Indonesia, no sé por qué me comí acá una S. Un ratito ya. Vamos a poner acá una pausa. En el caso de Indonesia, era una colonia de Holanda, que luego pues va a ser invadida por los japoneses en el año de 1942. Ahora, este país proclama su independencia en el año 47 y Holanda, por presión de los Estados Unidos, reconoce su independencia allá por 1949. Su principal líder va a ser pues Ahmed Sukarno. Profesor, ¿fueron los únicos países? Por supuesto que no, pues tenemos a Filipinas, que era una colonia española que luego pasará a mano de Estados Unidos, y que si Filipinas en estos momentos sigue siendo pues no una colonia de Estados Unidos, pero es un país que todavía no logra una independencia total sobre ese país. Sigue siendo pues políticamente neocolonista, ¿no? Neocolonialista, servil a los Estados Unidos. Tenemos a Birmania, tenemos a Malasia, Chipre, en fin. Vamos a ver, pues hay varios países. Pero estos, digamos, son los más resaltantes, ¿no? Ahora bien, en este mundo bipolar donde prácticamente pues o tenías que ser socialista o tenías que ser capitalista, surgen los famosos países no alineados. Profesor, ¿quiénes son los países no alineados? Aquellos países pues que no quieren estar ni con el socialismo ni con el capitalismo, no quieren estar ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Van a mantener pues una posición neutral, pero en la práctica no va a ser así. Siempre van a tener que depender de uno u otro país por la influencia económica, política y cultural. Por ejemplo, en el caso de América Latina, vamos a tener pues una influencia de las costumbres norteamericanas, la costumbre anglosajón, en nuestra vida cotidiana, en el ámbito cultural principalmente, como es el caso del idioma inglés, la vestimenta, el look, la música. Empieza pues a sobresalir el rock and roll, las costumbres cotidianas de la juventud norteamericana se plasman también aquí en los jóvenes de América Latina. Entonces empieza a haber una influencia importante de la cultura norteamericana en la nuestra. ¿Cuáles son, digamos, profesor, los principales conflictos que se han dado durante el desarrollo de la Guerra Fría? Claro que sí, vamos a ver. Vamos a ver algunos importantes, porque en realidad pues, van a haber varios, ¿eh? Pero obviamente vamos poco a poco a ir viéndolo. Empecemos con la Guerra de Corea, jóvenes, tal vez pues el más destacado de todos. ¿Por qué se dio esta guerra, este conflicto? Bueno, tras la derrota de Japón, las potencias aliadas se dividen en Corea en el paralelo 38. El norte, pues sin duda era socialista y, y en el sur, pues era capitalista bajo el dominio norteamericano. La Unión Soviética, por ejemplo, apoyó con armas a Corea del Norte porque este país pues, quería unificarse con Corea del Sur. Y de hecho, pues Estados Unidos quería evitar la unificación de todos los países en uno solo bajo el control socialista. Estados Unidos necesitaba tener un país afines a sus intereses en el continente asiático para controlar pues, el crecimiento del socialismo de China y de la Unión Soviética. En esta guerra, China interviene directamente con militares, mientras que mientras que la Unión Soviética le da armas a Corea del Norte.
China y Estados Unidos, China y la Unión Soviética apoyan a Corea del Norte. Al final, pues este conflicto que va a durar 3 años, se decide, se termina con el famoso tratado de Panmunjom, donde definitivamente se establecen los límites territoriales, en donde va a haber una Corea del Norte y una Corea del Sur. Otro evento importante que sin duda va a marcar considerablemente a la sociedad de esos tiempos es sin duda la guerra de los misiles. Fue el punto más crítico de la Guerra Fría, jóvenes. Para muchos consideran pues que estuvo a punto de iniciarse la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo entonces esto se pudo apaciguar, profesor? Bueno, la calma llegó pues cuando la Unión Soviética decidió retirar sus misiles de Cuba y los Estados Unidos a cambio pues decide también dejar de movilizar a sus tropas porque estábamos a punto de iniciar una tercera guerra mundial. Otro conflicto importante, jóvenes, que se va a dar en estos tiempos es sin duda la guerra de Vietnam. Para muchos una de las guerras más terribles que se dieron durante el siglo XX. Hay que recordar pues que tras la Segunda Guerra Mundial las superpotencias dividieron a Vietnam. Había un Vietnam del norte bajo el control soviético y un Vietnam del sur bajo el control norteamericano. Hay que recordar pues que los Estados Unidos utiliza una excusa para poder invadir Vietnam. Utiliza pues el incidente de eh, Tonkin, creo que no me recuerdo, o el incidente de Maddox, ¿no? Maddox. O Tonkin o Maddox, cualquiera de los dos, para iniciar pues una guerra en defensa pues de esa hegemonía en el sudeste asiático. La razón fue la misma que usó con Corea. Quería evitar pues que el Vietnam sea un solo país bajo el control soviético o que sea un país socialista. Las atrocidades que Estados Unidos cometió en ese país provocó pues el repudio de la prensa internacional, de la opinión pública. Y ante el fracaso pues de las milicias norteamericanas de querer tomar Vietnam, deciden pues retirarse. Se firma pues el Tratado de París, donde Estados Unidos reconoce a Vietnam, o en este caso, bueno, el Tratado mayormente de París, Estados Unidos decide oficialmente retirarse, ¿no? Y Vietnam pues se unificó bajo el régimen socialista. Pero en venganza los Estados Unidos aniquilaron considerablemente a su gente y también destruyeron sus tierras. Tanto así que Vietnam pues hasta el día de hoy todavía están en procesos de recuperación de estas tierras que Estados Unidos había realizado con bombas químicas, con gases destructivos, etcétera, ¿no? Porque lo que quería era arrasar con las tierras agrícolas de ese país para que la gente se muera de hambre. Otro hecho importante y resaltante ya finalizando pues la Guerra Fría es la invasión soviética a Afganistán. Afganistán pues obviamente era un país satélite de la Unión Soviética y cuando estaba gobernando Brezhnev, él ordena pues la invasión a Afganistán con el argumento pues de que este país no estaba promoviendo el separatismo en sus repúblicas. Afganistán pues quería separarse de las demás repúblicas socialistas que estaban bajo el control de la Unión Soviética. Estados Unidos aprovechó esa situación y le da un apoyo tecnológico y militar a los insurgentes, llamados los muyahadines, que ellos van a promover pues, una guerra santa contra los soviéticos. Y es una guerra que va a durar casi 10 años, jóvenes, donde al final pues ya la Unión Soviética, que estaba en pleno decadencia, va a tener que retirarse de Afganistán. Los muyahadines van a establecer un gobierno fundamentalista
a la cual se les van a llamar los talibanes, bajo el liderazgo de un personaje que ustedes ya deben conocer bastante, que fue muy conocido en el 2001 porque a él se le atribuye el atentado de las Torres Gemelas. ¿Quién es este líder talibán? A ver, ¿quién se acuerda? Osama Bin, a ver por ahí. Osama Bin Laden. Bin Laden, claro. Osama Bin Laden, pues era un caudillo que estaba bajo el entrenamiento de la CIA de los Estados Unidos. Él había sido entrenado en la CIA, había sido un importante caudillo y líder en la lucha por separarse de la Unión Soviética y que contó con el apoyo de los Estados Unidos. Un viejo aliado, ¿no? Un viejo aliado. Hay una nota que me gustaría compartir con ustedes antes de tener nuestro primer descanso y por ahí de repente algunas preguntas que quieran realizar. Donde, por ejemplo, ante el impulso pues, de la carrera armamentista, fue sin duda pues, una de las principales características de la Guerra Fría, sin duda, cuyos protagonistas eran pues sin duda la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ellos pues llegaron a contar pues con las armas nucleares suficientes para acabar varias veces con la población mundial. Por eso es que a Albert Einstein, cuando se le preguntó cómo sería pues la Tercera Guerra Mundial, él responde, ¿no? Yo no sé con qué armas, en este caso, se peleará la Tercera Guerra Mundial, es lo que dice, pero la cuarta guerra se van a usar palos y piedras, dice, ¿no? Diciendo pues prácticamente la Tercera Guerra Mundial acabaría con las civilizaciones y los sobrevivientes volverían pues a la edad de piedra, ¿no? Es lo que más o menos nos menciona pues el gran físico y científico, obviamente, el destacado Albert Einstein. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, jóvenes, continuando pues con la clase ahora en Historia del Perú, vamos a hablar sobre el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pero para ello tenemos que más o menos un poquito acortarnos la clase de la semana pasada. Hay que recordar pues que habíamos hablado sobre la primavera democrática y el 8 de Odría, ¿no? ¿Por qué le llamaban primavera democrática? Porque obviamente era un pequeño periodo donde habían surgido gobiernos bajo el control de los civiles, pero que al final pues estaban aliados principalmente por los intereses de la burguesía industrial peruana y que de una manera u otra estaban desplazando poco a poco, gradualmente, a la vieja oligarquía agroexportadora. Cuando Odría toma el poder, en un inicio beneficia a esta vieja oligarquía, pero luego, ante la presencia hegemónica de los Estados Unidos, que querían cambios significativos en toda América Latina, en el cual ya se estaba promoviendo pues, este modelo económico llamado el liberalismo, Odría no tenía otra opción pues que dimitir prácticamente, ¿no? Ya la oligarquía le había quitado el respaldo, eran tiempos donde que haber cambios radicales en el Perú, ya que aún todavía pues predominaba una economía atrasada de rasgos feudales y que no iba a adaptarse pues al modelo que Estados Unidos estaba imponiendo en América Latina y el resto del mundo. Y es por esa razón que por segunda vez Prado Ugarteche llega al poder y busca un pacto con los partidos políticos de masas, principalmente con el APRA, donde le va a permitir gobernar tranquilamente. A, esta, a este periodo pues se le llamó pues la convivencia. Pardo era el encargado de realizar los cambios significativos para que la economía peruana se adapte al modelo que los Estados Unidos quería
que tuviéramos. Lamentablemente, una serie de elementos no lo van a permitir. Había mucha resistencia por parte de la vieja oligarquía. El APRA llega a partirse en dos, surge el APRA rebelde, se inician pues los movimientos guerrilleros que van a tener mucha fuerza tras el éxito de la Revolución Cubana. Posteriormente, los militares llegan a tomar el poder, da un golpe de estado a Prado Ugarteche. El ejército tiene un plan de reformas importantes que necesita realizar y que el Perú obviamente debe adecuarse a ello. Y una de ellas era, pues, sin duda, el planteamiento de la reforma agraria, que directamente perjudicaba a la vieja oligarquía, pero era necesario para el desarrollo industrial del país. Y luego de hacer todos los preparativos, deciden que Belaúnde sea el próximo presidente del Perú, que iba a hacer pues las grandes transformaciones, que iba a ser elegido pues entre el año 63 al 68, pero que lamentablemente tampoco pudo realizar los cambios necesarios, primero por el avance de las guerrillas que estaban desestabilizando tremendamente al país, los conflictos sociales, la oposición que va a tener del APRA y del partido de Odría, en la cual le va a impedir hacer los cambios respectivos. Entonces, ante esta inestabilidad política, social y económica, los militares otra vez entran en acción. Se produce aquí pues el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, o también llamado pues el gobierno reformista, ¿no? Que justamente van a hacer los cambios necesarios. Entonces diríamos, jóvenes, que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas es el segundo gobierno institucional que buscó realizar pues las reformas económicas, sociales y políticas en beneficio de la burguesía industrial para frenar pues la protesta social mediante un control totalitario del Estado. Esto se da pues en el contexto de la segunda etapa de la Guerra Fría, ¿no? Donde las dictaduras de Latinoamérica eran común justamente para detener pues el avance o la influencia del socialismo en América Latina. Y también vamos a ser testigos de la crisis del petróleo que va a ocasionar pues justamente la caída del régimen de Juan Velasco Alvarado también. Estos militares que se formaron en el CAIM tenían una visión. Su visión era mayormente integrar a la sociedad y el desarrollo económico del país. Esa era su doctrina. Y obviamente, pues, estos militares formados en el CAIM tenían tres objetivos: apoyar a la burguesía industrial, modernizar al país, que aún mantenía rasgos feudales y que estaba bajo el control de la vieja oligarquía agroexportadora, y detener a toda costa el avance de los movimientos guerrilleros, que cada vez estaban teniendo más, por así decirlo, el respaldo de la población campesina. Por eso que era urgente hacer reformas, principalmente en el ámbito de la tierra. Ahora bien, este gobierno de las Fuerzas Armadas llevan a la práctica, llevan a la práctica lo que el gobierno de Fernando Belaúnde Terry no pudo realizar. Y este gobierno de las Fuerzas Armadas va a tener dos etapas, jóvenes, dos fases. Una que va a estar bajo la dirección de Juan Velasco Alvarado entre el 68 y el 75, en el cual pues va a ser una dictadura militar reformista que va a buscar acabar con el poder de la vieja oligarquía y promover una industria nacional y así evitar pues que se agudicen los conflictos sociales. ¿Cómo llega al poder nuestro amigo Juan Velasco Alvarado?
Bueno, en octubre de 1968, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas toman el Palacio de Gobierno, derrocando a Fernando Belón de Terry, tomando como pretexto el escándalo de la página 11, donde aparentemente el gobierno estaba inmerso en actos de corrupción con una empresa de esta compañía petrolera, la IPC. Ahí pues Velasco, tras derrocar a Fernando Belaúnde de Terry, va a dar un manifiesto en la cual pues busca justificar el golpe de Estado, ¿no? Argumentando pues la corrupción del gobierno, aliado al capital extranjero. Ese va a ser el discurso mediático. El plan que va a realizar, y eso no te voy a olvidar porque de hecho te van a preguntar siempre, es el plan Inca, en lo cual pues buscaba cambiar el estado oligárquico a un estado industrial, orientado pues al mercado interno y de paso pues limitar hasta cierto punto la influencia de los Estados Unidos, pero que eso no va a ocurrir, ¿no? En su objetivo en el ámbito político y social pues era sin duda mejorar el nivel de vida de la población, formar un gobierno autónomo y nacionalista. El gran problema de su gobierno pues es que era impopular, sobre todo en los últimos años, producto pues de la crisis del petróleo. Por otro lado, en el ámbito político-económico era un Estado intervencionista claramente, se va a dar pues una serie de estatizaciones. Hay que recordar pues que el gobierno de Velasco va a empezar a estatizar algunas empresas que el gobierno creía pues que eran buenas tenerlas bajo su control, como por ejemplo en el caso pues del petróleo y de algunos minerales. Si bien es cierto, el gobierno de Velasco logró apropiarse de muchas empresas, principalmente extranjeras, todas ellas fueron indemnizadas por el Estado peruano. E incluso este gobierno no nacionalizó todas las empresas, solamente algunas que la cual, repito, creía conveniente. Por ejemplo, no nacionalizó Sauder Perú, siguió operando. Las que sí pudo, obviamente, transformarlas en empresas estatales, por ejemplo, fue el caso de la IPC, que se convirtió en Petroperú. Marcona Mining Company se convirtió en Hierro Perú. Cerro de Pasco Mining Company, Centromin Perú. Peruvian Corporation se convirtió en ENAFER. Empresas pesqueras se convirtió en Pesca Perú. Y las aerolíneas nacionales se convirtió pues en Aeroperú, por ejemplo, ¿no? De todas estas reformas jóvenes, de todas estas reformas, la más destacada fue sin duda la reforma agraria. ¿Cuál es la razón por la cual, profesor, se hizo estas reformas? Bueno, la reforma agraria, jóvenes, consiste en expropiar las tierras de la oligarquía, de los hacendados, de los gamonales, para entregárselas a los campesinos. Para ello, el Estado peruano va, va a formar a las CAPS, que eran pues las cooperativas agrarias de producción social, ¿de acuerdo? Y en las zonas andinas, y a las SAIS, que significa la sociedad, eh, bueno, en la costa es la CAPS, perdón, ¿no? En la costa, ¿no? Las cooperativas agrarias de producción social. Y en los Andes, la SAIS, que era la Sociedad Agropecuaria de Interés Social. ¿Por qué falló estas reformas? Por dos razones principales. La primera, porque no hubo una atención técnica adecuada, sobre todo en las áreas andinas. Y segundo, porque no se le dio los recursos necesarios para que puedan tener una mejor producción. La, el fracaso de la reforma agraria se debió pues a la falta de asistencia técnica y económica, principalmente a esas dos jóvenes.
nuestras exportaciones van a caer tremendamente y vamos a tener que depender de las importaciones hasta el día de hoy. Entonces, profesor, usted me podría decir pues que el objetivo de la reforma agraria era eliminar la base del poder oligárquico y frenar el surgimiento de las guerrillas, por supuesto. Pero lamentablemente el resultado no fue lo esperado, al menos en el ámbito económico, ¿no? Porque fracasó por falta de créditos y también por las técnicas adecuadas que el Estado pues debía proporcionar. Pero en el ámbito social sí logró sus objetivos. Evitó pues que las guerrillas ganaran fuerza con el apoyo de los campesinos y los conflictos sociales disminuyeron, al menos en el reclamo de la tierra. La reforma industrial, bueno, el gobierno de Velasco buscó generar una industria nacional, sobre todo en las llamadas industrias básicas, ¿no? Como petroquímica, siderurgia, fertilizantes, cemento, papel, etcétera, ¿no? Para dar paso pues al surgimiento de empresas estatales, ¿no? Como Sider Perú, que se iba a encargar pues de la producción del acero, e incluso él crea la comunidad industrial, donde, donde van a participar pues los trabajadores en la gestión, ¿no? Y en la propiedad pues de la empresa, ¿no? E incluso va a promover pues la ley de la estabilidad laboral, donde protegía al trabajador contra los despidos arbitrarios. La reforma de la minería también se va a dar, no como las reformas anteriores que he mencionado, pero que sin duda pues también va a apropiarse pues de algunas compañías que creían pues que podía ser beneficioso para el Estado, ¿no? Pero hay otras, como repito, que no. Hay que recordar pues que ciertas empresas extranjeras les eran muy rentables, por lo tanto pues no van a ser tocadas por el Estado peruano, como el caso del Saudo de Perú que yo les mencioné. Además, pues si tocaban unas empresas sensibles, de hecho, pues los Estados Unidos iba a arremeter contra el Perú. Ahora bien, otro aspecto fundamental que no está en la diapositiva, pero sí quiero destacar es la reforma educativa, jóvenes, que va a estar dirigida por el gran filósofo Augusto Salazar Bondi y el maestro Walter Peñalosa. El objetivo, pues, de esta reforma era, pues, sin duda, acabar con los problemas más graves que tenía nuestra educación, como era el caso del analfabetismo, una educación para una minoría, y, porque prácticamente la educación era para ciertos grupos privilegiados. Y ante un grave problema de desconexión de la realidad, ¿no? Mucha gente no vivía la realidad como objetiva, ¿no? Entonces, la reforma se buscaba justamente ello, ¿no? Fomentar la educación técnico-laboral, se promueve incluso la educación bilingüe, donde el quechua va a ser el idioma oficial. Para poder controlar, por así decirlo, algunos conflictos que puedan generar tras las políticas económicas del gobierno, se crea el SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social. ¿Con qué objetivo, profesor? Con el objetivo pues, de intervenir y manipular los movimientos sindicales, obreros y neutralizarlos. Y obviamente contrarrestar pues, cualquier marcha o protesta de los civiles. Eso básicamente es lo que vamos a poder notar, ¿no? Del gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿Cuál sería, profesor, entonces el perfil del gobierno de Velasco en el ámbito político? Bueno, era un gobierno que se va a declarar revolucionario, nacionalista. El Perú, bajo el gobierno de Velasco, se declaró pues un país no alineado, ¿no? Ni con el capitalismo ni con el socialismo, pero en la práctica convivía con ambos. ¿Cuál era su visión, profesor? Su visión pues era el desarrollo nacional que garantizaba la seguridad interna y externa.
Durante el gobierno de Velasco se restablece relaciones políticas con Cuba, que habían sido, pues, durante el gobierno de Prado Ugarteche habían sido prácticamente, se habían roto, ya que ante la presión norteamericana obligó al Perú, pues, para que vetara a Cuba en la OEA. Y durante su gobierno se renovó el material militar ante la posibilidad, pues, de una guerra con Chile. El gobierno de Velasco sin duda pues va no solamente a expropiar algunas empresas privadas, sino también va a expropiar medios de comunicación, va a confiscar diarios. ¿Por qué cae el gobierno de Velasco, profesor? La caída de Velasco se debe principalmente a factores externos, jóvenes. Ante la crisis económica y social que el Perú vivía, eh, producto pues de la crisis del petróleo, y a los gastos excesivos que había hecho el gobierno de Velasco, pues esto va a provocar una impopularidad en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Prácticamente nuestras exportaciones, por ejemplo, disminuyen, ¿no? Y ante la falta de divisas, pues era imposible sostener nuestra industria nacional. Va a haber falta de inversión por parte de los sectores industriales privados y la deuda externa pues se incrementa. Ya no se va a poder financiar debido pues a que la industria peruana estaba en decaimiento, ¿no? Y encima pues los gastos militares excesivos que había realizado, eso va a mermar bastante la economía peruana. La calle también pues la sociedad va a empezar a protestar en las calles. Se produce protestas en diferentes sectores, principalmente pues de los más importantes sindicatos y gremios del Perú. Y por si fuera poco, el 5 de febrero se produce pues una protesta de policías, estudiantes universitarios. Ahí pues se van a producir saqueos, violencia, y las Fuerzas Armadas pues no van a tener otra opción que reprimirlos tremendamente. Y bueno, del ejército habían contradicciones internas. Por ejemplo, los altos mandos de la Marina, que siempre fueron de derecha, no van a estar de acuerdo con las políticas de Velasco, donde van a cuestionar incluso sus reformas, acusándolo pues de izquierdista, cosa que Velasco pues nunca fue de izquierda, porque principalmente apoyó a la burguesía industrial, ¿no? Que sus medidas fueron populistas, de tendencia socialista, es otra cosa, pero su política económica era netamente capitalista. Pero había un sector del ejército, principalmente la Marina, porque son los más radicales, que de hecho pues no van a aceptar las medidas de Velasco Alvarado. Y la Marina tiene una tradición de ser muy de esa posición, hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy. Los golpes de Estado que pueden haberse dado en el Perú es gracias, para mal o para bien, porque la Marina contiene eso. Tras la impopularidad de Velasco ante la crisis económica, con todo lo que estaba sucediendo con el conflicto social, Morales Bermúdez da un golpe de Estado a Juan Velasco Alvarado. A este, a este golpe se conoce como el Tacnazo. Los altos mandos militares, principalmente conservadores, deciden relevar a Velasco del cargo y Francisco Morales pues anuncia su incursión en el gobierno en la región de Tacna, donde pone fin pues al régimen velasquista. Y
se inicia pues la era de Morales Bermúdez, donde se va a caracterizar por ser una dictadura militar contrarreformista, donde va a desactivar todas las medidas de Velasco Alvarado. Se buscó un retorno pleno del Perú del modelo liberal que se estaba dando en el mundo en esa época. Estamos hablando pues del neoliberalismo. Y que de hecho pues Morales Bermúdez va a seguir las pautas de los organismos financieros internacionales, principalmente pues del Fondo Monetario Internacional. Su plan de contrarreforma se va a llamar Tupac Amaru. Por ejemplo, este plan va a desmantelar muchas de las reformas de Velasco y va a decidir que ahora la responsabilidad política va a estar en manos de los empresarios, de los que actualmente forman la Asociación Nacional de Industrias y otros gremios empresariales, donde ahora pues se van a encargar de colocar presidentes de acuerdo a sus gustos y sus preferencias, es lo que va a realizar. De hecho, Morales Bermúdez ya empieza a aplicar las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional. Y justamente va a permitir pues a los empresarios nacionales, principalmente a los liberales, para que justamente puedan tomar las riendas del poder. Pero lamentablemente, a pesar de estas contrarreformas, la situación económica y política va a continuar. Van a haber paros nacionales, protestas, e incluso se va a dar una segunda huelga policial. Lamentablemente, pues, las medidas políticas económicas de Morales Bermúdez no van a ser efectivas. Por ejemplo, él para poder reactivar la economía aplicó los famosos paquetazos, ¿no? Que era elevar los precios de los productos. Pero eso va a producir pues huelgas, protestas, paros. Su gobierno pues va a reprimir principalmente a los sindicatos. Tanto así pues que va a aplicar toques de queda, va a imponer pues lo que se conoce como el estado de emergencia en todo el Perú. Y bueno, ante toda esa presión mediática, pues Morales Bermúdez no tiene otra opción que convocar a elecciones para una asamblea constituyente en 1978, que va a estar bajo la dirección de Víctor Raúl de la Torre. Y allá de la Torre, pues en el próximo año, en el año 79, firman la Constitución. Esta nueva Carta Magna pues va a traer entre sus principales novedades pues el derecho al voto de los analfabetos. Por primera vez se le va a dar un derecho a los analfabetos que antes no existía. Y bueno, se convoca elecciones presidenciales para 1980, ¿no? Esta asamblea se disuelve y se convoca elecciones, en la cual pues va a triunfar por segunda vez Fernando Belaúnde Terry, quien va a regresar al poder pues luego de dar un discurso, ¿no? Que deslindaba completamente pues con el régimen militar que lo sacó del poder años atrás. Y a partir de esa fecha hasta la actualidad, salvo la dictadura cívico, la dictadura civil de Fujimori, estamos viendo una democracia, ¿no? Es la etapa de la democracia más larga de nuestra historia republicana por el momento, con todos sus problemas, pero es la etapa más larga de la democracia en el Perú. Muy bien, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes, alguna novedad por ahí que quieran ustedes realizar. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar algunas preguntitas que tengo para ustedes y que luego se les voy a dar en la plataforma para que luego lo descarguen, ¿ya? Vamos a
Una pequeña pausa aquí. A ver. Vamos a... Bien, chicos. Dice ahí, Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Pueden ver el documento? A ver, avísenme, por favor. Sí, profesor, sí se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Muy bien. Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Sí o no? Perfecto. A ver. Es la segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas presidida por Francisco Morales Bermúdez. ¿Aplicó el plan? ¿Qué plan aplicó? Tupac Amaru. El plan Tupac Amaru. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. 2. En la fase inicial llevada a cabo por Juan Velasco Alvarado, desarrolló el plan. Inca. Muy Inca. bien, el plan Inca. Perfecto. La reforma más importante aplicada en el gobierno de Velasco Alvarado, ¿cuál fue? La más importante de todas las reformas. La agraria. La reforma agraria, ¿no? Así Agraria. es. Muy bien, excelente. El velasquismo se caracterizó por ser principalmente liberal o nacionalista. Nacionalista. Nacionalista, ¿no? Claro, ¿no? Así es. Era tan nacionalista Velasco que incluso prohibió que Santa Claus o Papá Noel tuviera importancia en nuestra vida cotidiana. Papá Noel fue vetado en la época de Velasco Alvarado, imagínate. Estaba silenciado nuestro amigo Santa Claus. Muy bien. La reforma agraria de 1969, ¿ya? La reforma agraria de 1969 afectó principalmente a los intereses de quiénes. ¿Quiénes fueron afectados con la reforma agraria, jóvenes? La oligarquía. La oligarquía del oligarquía. terrateniente. La oligarquía terrateniente principalmente A ver. norteña, ¿no? Así es, ¿no? No le van a perdonar nunca a Velasco Alvarado de haberle quitado el poder económico, pues. Muy bien. 6. Dentro de la historia del Perú, se conoce como el Día de la Dignidad Nacional. Te voy a explicar un poco este aspecto, ¿ya? Porque seguramente no te lo habré mencionado como es correcto. Pero bueno, miren, cuando Velasco toma el poder derrocando a Fernando Belaúnde de Terry, una de sus primeras medidas es tomar las instalaciones de la Petroleum Company, de la IPC, pensando pues que iba a obtener el respaldo de la población, ¿no? Y ese día pues lo llamó el Día de la Dignidad Nacional, porque hay que recordar pues que la IPC está bajo su control por varios años. La IPC pues estuvo bajo el control después de la guerra con Chile, ¿no? Hasta el siglo XX, imagínate cuántos años ha tenido bajo el control explotando el yacimiento petrolero en Talara, ¿no? Entonces, y ese lugar donde va a tomar posesión se llama pues la Brea y Pariñas, que es una región de Talara, donde ahí estaba la empresa petrolera. Entonces la respuesta sería la C, ¿no? La ocupación militar de la Brea y Pariñas. Muy bien. Ahí estamos. Excelente. 7. Compañía extranjera que a pesar del gobierno nacionalista y reformista no fue estatizada por Velasco. ¿Cómo se llama esa compañía? Southern Perú. Southern Peru Copper Company. Correcto, ¿no? Muy bien, correcto. El plan Tupac Amaru, efectuado por la segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas, tuvo como objetivo comenzar con la reforma educativa, desactivar las reformas hechas por Velasco, eliminar los privilegios de la oligarquía, fomentar la migración campesina a la costa o colmar la huelga policial. Desactivar las reformas. Por supuesto, desactivar la reforma de Juan Velasco Alvarado. Muy bien, muy bien. 9.
Las reformas que adoptó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas tuvo por objetivo, ¿cuál fue el objetivo principal de estas reformas? Expropiar la propiedad privada, repartir las tierras equitativamente, Repartir las tierras. liquidar nuestra independencia, liquidar nuestra dependencia y subdesarrollo, poner fin al injusto régimen de la tenencia de las tierras o consolidar a la clase media y baja. Bueno, La A. la A es, vamos a eliminarla porque no es precisamente el objetivo. Menos la B, porque la repartición de tierra no fue equitativamente. Está entre liquidar nuestra dependencia y su desarrollo o poner fin al injusto régimen de la tenencia de la tierra. ¿Cuál de los dos puede ser? La D de dedo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Muy bien. Claro que sí. Hay que recordar, pues, que los campesinos reclamaban sus tierras desde la época colonial. Y en la época, durante la República, la situación fue peor porque los terratenientes, los hacendados empezaron, pues, a tener más ocupación, más tierras. Recuerden que durante la oligarquía, o sea, durante la República Aristocrática, y eso lo pueden ver en el video en la plataforma, les había mencionado, pues, que estos terratenientes, estos hacendados eran dueños de grandes hectáreas, de miles de hectáreas. Prácticamente, pues, eran dueños de distritos, ¿no? Del tamaño de distritos eran sus tierras, ¿no? Y se las arrebataban cada vez más a los campesinos. Ya el propio José, señor Mariátegui, José Carlos Mariátegui, hablaba pues que el gran problema que atravesaba el Perú era que era necesario devolver las tierras a las comunidades campesinas, ¿no? Ya desde la época de Mariátegui se hablaba pues de la devolución de las tierras. Era muy injusto el régimen de la tenencia de la tierra que estaban en pocas manos. Muy bien. Las reformas estructurales del gobierno militar pusieron especial énfasis en lograr un desarrollo permanente y autosostenido, la participación activa del Estado en el desarrollo nacional, la redistribución de la propiedad, compensar el déficit de la balanza de pagos o eliminar las limitaciones de la producción agraria y artesanal. Bueno, la D y la E descartado, la C también. ¿Cuál sería, la A o la B? La B, profesor. La B. Claro que sí, ¿no? Una participación, porque era estatista, ¿no? Mayormente, ¿no? Muy bien, correcto. 11. Dentro de los grupos sindicales que aparecieron en la década del 70, cabe señalar que el que estaba conformado por trabajadores bancarios, maestros mineros y los de construcción civil, de marcado arraigo prosoviético. ¿A esto cómo se le va a llamar? La Confederación Generales de Trabajadores del Perú, ¿sí o no? La CGT-P. Ahí está, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chicos, vamos a poner acá una pequeña pausa. Bien, jóvenes, vamos hoy día a hablar en economía lo que es el capital, ¿no? El capital bajo el concepto o en el aspecto económico tiene dos enfoques. Por ejemplo, los neoclásicos, bajo el enfoque neoclásico, consideran pues que el capital es el conjunto de bienes que son utilizados para la generación de otros bienes y servicios. Es decir, es el capital en este caso es considerado como un factor derivado porque resulta pues de combinar el trabajo del ser humano con los recursos naturales. Se dice que también pues el capital es un factor auxiliar, puesto que el hombre para producir utiliza máquinas, herramientas, locales, insumos, es decir, hace pues uso del factor capital, ¿no? Y ese es el concepto que mayormente todos tenemos. Pero para la escuela socialista o el enfoque socialista,
considera pues que el capital es una relación social que surge con el capitalismo. En este sistema hay que recordar pues que la clase capitalista ostenta la propiedad de los medios de producción y la clase proletaria, la clase obrera, posee su fuerza de trabajo. Por lo tanto, para llevar a cabo la producción, ¿qué tiene que ocurrir? Ambos tienen que relacionarse. No pueden producir de forma aislada. Tienen que relacionarse. A esto pues se le conoce también como relaciones sociales de producción. Aquí justamente vemos, ¿no? Él es el dueño de los medios de producción, él es dueño de las herramientas, la maquinaria, la tecnología, etcétera. ¿Y el trabajador dueño de qué es? De su fuerza de trabajo. Se relacionan para producir. Es decir, ese es el enfoque socialista. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos claramente una gran diferencia, ¿no? Entre un enfoque y otro, ¿sí o no? Claro. Entonces, eso también es importante siempre tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta de repente? Se ve la diferencia notoria, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? No hay, digamos, complicaciones, ¿no? No, ninguna, profesor. Muy bien, muy bien. Profesor, entonces, ¿pero cuál de los términos voy a tener que usar más? Bueno, por lo general, pues, como estamos bajo el enfoque neoclásico principalmente, mayormente, pues, vamos a resaltar esto, ¿no? Vamos a resaltar esto de acá. Muy bien. Ahora, ¿cómo está constituido, profesor, em, el capital? Es decir, dígame usted teóricamente cómo está constituida. Bueno, eso también lo vamos a ver aquí, un ratito vamos a ver acá. Ahí está, esta es la constitución del capital, ¿no? Miren, bajo el enfoque neoclásico, se dice pues de que el capital se constituye con la acción del trabajo sobre la naturaleza. Claro, el capital en este caso dice que es derivado de la acción del hombre sobre la naturaleza porque transforma, ¿no? Transforma. Recuerden que para poder producir, obviamente tiene que transformar la naturaleza en bienes y servicios, de acuerdo a su nivel de tecnología, de acuerdo a su capacidad, etcétera. También dice se obtiene capital gracias al excedente económico, es decir, de acuerdo a trabajo que realizas, los excedentes. Ah, se obtiene capital a través del excedente económico. También puedes obtener capital, según ellos, a través del ahorro, que luego van a ser capitalizados o invertidos en algo que de repente te puede ser más provechoso, por ejemplo. Pero los socialistas dicen que no. El capital, por ejemplo, se acumula bajo dos aspectos. Para empezar, se originan bajo el sistema capitalista, ¿no? Para los socialistas, dicen pues que el capital se constituye primero por la acumulación originaria de capital. Y esto se dio justamente cuando los europeos invaden América y saquean todas las riquezas de esos territorios y gracias a los metales preciosos extraídos de esos lugares, permitieron pues que el capitalismo mercantilista de Europa pase al siguiente nivel siglos después, que es el capitalismo industrial. Es decir, el capital que lograron obtener los europeos para poder pasar al siguiente nivel o fase del capitalismo, lo obtuvieron gracias al saqueo que hicieron de América. También mencionan ellos que también se obtiene el capital gracias a la acumulación de la plusvalía. Profesor, ¿y qué es la plusvalía? Bueno, yo de todos modos, cuando nos toca hablar sobre el trabajo, que es un tema que vamos a ver también la próxima semana, ahí voy a ser más enfático, pero te voy a dar un adelanto de qué plusvalía, ¿ya?
Sí, y te voy a poner con algunos ejemplos. A ver, mira, cuando una persona da su fuerza de trabajo para producir, ¿qué te dan a cambio por haber trabajado en una empresa? ¿Te dan las gracias? ¿Solamente te dan tu certificado o tu constancia? No. ¿Qué te dan a cambio de tu fuerza de trabajo? Una Gratificación. re... Tu retribución económica, ¿no? Un salario, ¿no? Claro, correcto, ¿no? Pero el detalle está que solamente te da pues una retribución económica, un salario, pero no te compensa por el gran apoyo significativo que ha sido para los capitalistas haber dado esa fuerza de trabajo en el proceso de producción. La plusvalía vendría a ser pues la no retribución durante el proceso de producción. Eso es básicamente lo que se llama plusvalía. Profesor, deme un ejemplo de plusvalía para más o menos poder tener un mayor entendimiento de ello, ¿no? Claro, no hay ningún problema. Justamente vamos a ver justamente ese tipo de detalle, ¿no? Pero es muy, muy importante siempre tener en cuenta este aspecto que justamente te mencioné, ¿no? La plusvalía, pues, en este caso vendría a ser, pues, la no retribución, ¿no? Del trabajador en la producción. Se le paga obviamente su salario, pero que no va a ser compensatorio con lo que le ha ayudado a ganar al capitalista cuando necesitó su fuerza de trabajo. Y vamos justamente a, a dar un ejemplo, ¿ya? Ah, repito, eso lo voy a detallar con más detenimiento el día que nos toque hablar sobre el trabajo, pero de todos modos, la plusvalía también tiene que ver mucho con lo que es el capital. Imaginemos, que soy una empresa de calzados, ¿no? Y tengo pues a mi cargo 40 trabajadores. Cada trabajador pues voy a pagarle un sueldo mensual de 40.000 de 2.000 soles, ¿no? Estamos hablando pues de 40 por 2.000, ¿cuánto sería más o menos? 80.000 soles estoy invirtiendo mensualmente, ¿no? Aparte que tengo que comprar pues insumos. Si yo fabrico zapatos, tengo que pues comprar cuero, ¿no? En fin, ¿no? Gracias a las maquinarias, yo sé que cada trabajador me va a hacer al menos al mes, durante esos 20 días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, algo de 100 calzados, cada uno. Estamos hablando, pues son 40 por 100, son 4.000 calzados que están haciendo. Supongamos que cada calzado lo venden en el mercado a 200 soles, de las cuales 100 son para mis gastos, ¿no? Entonces estamos hablando que debo yo obtener 4.000 calzados a 100 soles cada uno. Entonces multiplicamos 4.000 por 100. ¡Wow! 400.000 soles. ¿Eh? ¿Y cuánto yo he gastado en mis trabajadores? 80.000, ¿sí o no? ¿Cuánto he ganado descontando el gasto a mis trabajadores? 320.000 soles. O sea, he dado 80.000 soles a cada uno, a todos mis trabajadores y a cambio de su fuerza de trabajo he recibido 320.000. Miren esa diferencia abismal. Lo que debería ocurrir es que esos 320.000 o 400.000 que he obtenido, una gran parte debería ser pues repartida al trabajador porque él fue gracias a su fuerza de trabajo en haberme ayudado a ganar 400.000 soles, ¿verdad? Y eso hablamos solamente en un mes. En el siguiente mes esto se duplica, se triplica, cuadruplica, entonces ya no va a ser 320.000, va a ser mucho más. Por ejemplo, si yo multiplico 320.000 por 5, estamos hablando de 1.600.000.
Y si yo multiplico 80.000 por 5, estamos hablando pues de 400.000. Tengo más de 1.500.000 que he ganado y, y solamente pues en este caso 400.000 en el pago de mis trabajadores. Entonces, a medida que esto se va aumentando los meses, mi acumulación de riqueza es mayor. Por lo tanto, tengo más capital, porque me estoy apropiando de algo que debería habérselo dado ¿quién? Al trabajador. Entonces, para muchos, el origen del capital de los capitalistas no es en aumentar más empresas, en comprar más materiales, sino en apropiarme de esa retribución no compensada al trabajador, a la cual se le conoce como plusvalía. ¿Cuál es la importancia del capital? Muchos dicen por ahí. Bueno, incrementar la productividad en el trabajo. ¿Por qué? Porque ayuda pues a fomentar a los otros factores productivos, como por ejemplo, hablamos pues de invertir en herramientas, tecnología, nuevas maquinarias. También se dice pues que la importancia del capital es la explotación adecuada de los recursos naturales, por ahí dicen, ¿no? Explotar mejor nuestros recursos naturales. ¿Qué más, profesor? El ahorro que hacen las personas. Incrementar la riqueza que existe en la economía o incrementar la producción, ¿no? Invirtiendo capitales para mejorar la producción, darle un mejor valor agregado. También obtenemos capital, es importante porque nos permite reducir los costos de producción. ¿Cómo lo reduzco? Bueno, eliminando pues mis costos variados, ¿no? De repente ya no comprando los insumos que son para mí muy caros, sino compro insumos mucho más baratos. Al final el producto va a ser casi igual. La gente no se va a dar cuenta. Incrementar pues mis ganancias. Esa es la importancia del capital. ¿Se acuerdan que les mencioné cómo poder obtener mayores ganancias? Tienes dos formas para obtener tus ganancias. La primera es aumentar tus volúmenes de producción manteniendo los mismos costos. Y otro, mantener los mismos volúmenes de producción pero reduciendo tus costos. Y así obtienes ganancias. Por ejemplo, si yo reduzco el sueldo de mis trabajadores, ¿obtengo ganancias o no tengo ganancias? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Vamos, puede ser sí o no, no hay problema. Sí, profesor. Claro, le reduzco el sueldo, tengo más ganancias. Ahora, si reduzco personal, obviamente pierdo, ¿no? Porque al reducir personal, claro, pago menos, pero el trabajo que hacen es mucho menos. Porque una cosa es que sean 10 trabajadores que me realicen cierta actividad y otra cosa que hagan 5 o 6. Pero para evitar de repente, pues, protestas, ¿no? Que soy abusivo, que estoy reduciendo los sueldos, bueno, decido, pues, eh, para reducir mis costos, decido comprar insumos mucho más económicos, más baratos. En vez de darle 40% de cacao para la elaboración de mi chocolate, mejor lo reduzco a 20 o a 15. Igual es dulce, la gente lo va a comer. Los celulares que yo hago, de repente lo hago de un material mucho menos resistente, al final la gente me lo va a comprar. Entonces, son varias cosas que uno puede hacer para obtener mejores ganancias como empresa, ¿no? Vamos hoy día a clasificar el capital de acuerdo al enfoque neoclásico y al enfoque socialista, ¿sí? Hay que recordar pues que el enfoque bajo el punto de vista neoclásico, este enfoque pues se clasifica al capital de acuerdo a su destino que va a tener. Y para ello tenemos el capital productivo y el capital lucrativo. Profesor, ¿qué es el capital productivo?
Ah, el capital productivo es el capital pues destinado a la producción y se va a dividir pues de acuerdo a su rotación. Puede ser capital fijo o puede ser capital circulante. Profesor, ¿a qué se refiere con capital fijo? Ah, si este capital fijo, ¿qué pasa? Lo vamos a utilizar pues en varios procesos productivos. Aquí pues la transferencia de valor va a ser por partes. Por ejemplo, el capital destinado en la adquisición de maquinarias, de herramientas, de vehículos, van a ser utilizados en varias veces, ¿sí o no? Su valor se pierde, pero con el tiempo, ¿no? Una depreciación, pero a largo plazo. Este valor, pues, que se va desgastando se llama depreciación, pero lo sigo utilizando, ¿sí o no? O utilizo mi maquinaria y ya es suficiente, ya se desgastó, ya no puedo usarlo más. No, puedo seguir usando, ¿sí o no? Lo voy a seguir usando en varios procesos productivos, pero se va depreciando con el tiempo, obviamente. En cambio, el capital circulante es aquel que lo utiliza en un solo proceso productivo. La transferencia de su valor se hace total. Por ejemplo, el capital que voy a emplear en la adquisición de telas, hilos, botones, en una fábrica de camisas, es considerado pues un capital circulante. ¿Por qué? Porque al fabricar las camisas, dichos elementos, como el botón, el hilo, la tela, se emplean en una sola oportunidad en un solo proceso productivo, que es la camisa, ¿sí o no? Por ende, pues se transfiere su valor en forma total. ¿Quiénes podrían ser capital circulante? Los insumos, las materias primas, los salarios. Ya te pagué. Ahora quieres ganar más, sigue trabajando, pues. Profesor, ¿y qué es el capital lucrativo? Ah, el capital lucrativo. Bueno, está formado por todo aquel elemento que van a ser destinados por sus propietarios a obtener pues una renta o ingreso permanente, sin producir, ¿ah? Por ejemplo, el capital que se va a destinar como depósito en un banco me va a generar intereses. Yo no trabajo, pero ya me genera intereses ese dinero. O voy a invertirlo de repente en la bolsa de valores, me genera intereses. Lo importante es que en ambos ejemplos que acabo de dar, no se produce ningún bien o servicio, pero te genera una renta. Por ejemplo, si yo alquilo mi departamento, alquilo mi automóvil, ¿estoy dentro del capital productivo o dentro del capital lucrativo, jóvenes? Lucrativo. Lucrativo, ¿no? Sin trabajar ya estoy alquilando, ya estoy ganando plata. Claro. En cambio, bajo el enfoque socialista, se divide en capital constante y capital variable. ¿Qué significa esto, profesor? Bueno, el capital constante es aquel, pero para empezar, bajo el enfoque socialista, divide el capital de acuerdo si crea valor o no. En cambio, el enfoque neoclásico no te dice eso, ¿no? El enfoque neoclásico dice que el capital es de acuerdo a su destino, ¿no? Que va a tener. Pero el enfoque socialista lo divide el capital de acuerdo a si este capital crea valor o no. Y para ello lo divide en dos, capital constante y capital variable. Profesor, ¿qué es el capital constante? Es aquel capital que está destinado a adquirir los medios de producción cuyo valor en la producción no aumenta. Lo único que hace es transferirse nada más. Es decir, yo como empresario voy a comprar maquinarias, voy a comprar tractores, voy a comprar herramientas. Yo te pregunto, ¿con eso genero riqueza? No, porque tengo que utilizarla, ¿sí o no? Gasto eso, pero para poder aprovecharlo tengo que utilizarlo. Entonces, es un capital constante nada más. No me genera un valor adicional, más que solamente el gasto que voy a realizar. Por ejemplo, pues justamente, ¿no? Los medios de producción, las máquinas, herramientas, los insumos, estos elementos al ser utilizados no generan un valor mayor al a la cual yo he desembolsado para poder adquirirlos. Ahora, el capital variable es aquel capital que ha sido invertido en el pago por la fuerza del trabajador, por la fuerza de trabajo del trabajador. Es decir, el obrero en la producción sí le genera un valor mayor al capitalista, en este caso al salario que percibe.
Esa diferencia se le considera pues plusvalía, la cual pues es apropiada por el capitalista que es dueño de los medios de producción. Aquí la fuerza de trabajo genera un valor y es fuente de la plusvalía. Entonces, el trabajador, que para los capitalistas de hecho pues es considerado pues también una mercancía porque tiene un costo, su fuerza de trabajo, ese sí le genera un valor mejor que comprar una maquinaria. ¿Por qué? Porque con su fuerza de trabajo me va a ayudar a producir. Y al ayudarme a producir, ¿qué pasa? Me voy a apropiar de su fuerza de trabajo porque me va a ayudar a generar riqueza. Y esa riqueza no la voy a compartir con él. Solamente le voy a pagar su salario, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante tener en cuenta. Por eso es que el capitalista pues ve en la fuerza del trabajador muy importante porque sí le produce un mayor valor. Claro que hoy en día esto está no en tela de juicio, sino que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahora pues las máquinas, la inteligencia artificial son las que se van a encargar del trabajo y eso le va a permitir acumular mayor riqueza al capitalista. Por el momento hablamos pues de trabajos sencillos, ¿no? Trabajos que no requieren un esfuerzo mayor, pero va a llegar un momento pues, en la cual pues, la inteligencia artificial con cada vez una mayor capacidad va a empezar pues, a desplazar ciertos trabajos que antes podían ser irreemplazables. Por eso es la importancia en un futuro no muy lejano, jóvenes, especializarse luego de terminar la universidad. Es fundamental ser un especialista en la materia. No solamente terminar con tu título universitario, sino tener capacitaciones, tener diplomados, maestrías, doctorados, para que no pueda ser reemplazado por las máquinas en un futuro. Para terminar, vamos a hablar pues de otras clases de capital, como por ejemplo tenemos al capital comercial. Profesor, ¿qué es el capital comercial? Ese se logra pues por la actividad comercial y se constituye pues por las ganancias obtenidas de la diferencia pues del precio de compra con el precio de venta. ¿Qué es el capital industrial, profesor? El capital industrial, pues, este se genera, pues, por la presencia de los excedentes productivos en la economía. Esta clase, pues, de capital corresponde principalmente, pues, a las economías desarrolladas, las economías de capital industrial. Y el capital bancario, profesor, bueno, se origina, pues, por las obligaciones que se generan entre los clientes y las instituciones financieras. Y por último, el capital financiero, que es el capital predominante en el mundo de hoy, resulta pues de la unión del capital bancario con el capital industrial. Este es el que predomina pues en la actualidad, ¿no? El capital financiero, que es el que ahora actualmente maneja pues mucho, pero mucho, mucho dinero. ¿Preguntas, dudas, chicos? Hasta aquí, ¿alguna inquietud sobre lo que es el capital? ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, todos juntos, ¿ya? Primera pregunta, a ver. Dice, forma de constituir capital que se presenta cuando los bienes producidos de una sociedad son superiores a sus necesidades de consumo. Forma de constituir capital que se presenta cuando los bienes producidos de una sociedad son superiores a sus necesidades de consumo. Acumulación originaria, rol de ahorro. Aplicación al trabajo sobre la naturaleza. ¿Seguro? A ver. ¿Acumulación de plusvalía? No tanto. Por Por el ejemplo, auto. Estados Unidos se sabe pues que es uno de los países que mayormente produce autos, sobre todo en la zona de Detroit.
tiene tantos autos que ya no solamente circulan en el país, sino que tienen excedentes para poder exportar a otros países. Es decir, tienen una capacidad de poder generar bienes que superan a las necesidades de las personas y como tienen tantos bienes, los exportan. Entonces, ¿qué cosa estamos hablando ahí? Por el Excedente de Excedentes, excedente de producción. producción. excedentes de producción, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Si un albañil coge un poco de agua y tierra, lo coloca en un molde y lo seca al sol o al fuego para obtener un adobe de ladrillo, podemos afirmar que ha creado un capital debido a qué? Al ahorro. Acción del trabajo. Acción del trabajo sobre la naturaleza. Correcto. Muy bien. Excelente. 3. Según los neoclásicos, el capital que interviene en varios actos de producción sin modificar su forma se llama Fijo. capital fijo. Claro, correcto, ¿no? Porque recuerden que según el enfoque neoclásico tienes fijos o circulante. El fijo obviamente todavía sigue produciendo, ¿no? Muy bien, fijo. El marxismo divide el capital, o la escuela neoclásica, perdón, la escuela socialista divide el capital ¿en qué, jóvenes? Un capital constante y capital variable. Correcto, ¿no? Entonces la respuesta sería la C. Muy bien. 5. Es el capital que en el proceso productivo desaparece para luego aparecer formando parte del producto. ¿Te acuerdan? Cuando yo uso la tela, el botón y los transformo en camisa, ¿se convierte en capital fijo o circulante? Circulante. Circulante, ¿no? Muy bien. Excelente. La, la escuela neoclásica clasifica el capital según su duración en el proceso de producción. De tal forma, los, los edificios y las maquinarias los consideran dentro de qué? Eh, Las maquinarias, las Capital lucrativo. herramientas, los edificios, la maquinaria. Lucrativo es algo que me genera renta sin producir. En cambio, una maquinaria, un edificio sí me pueden producir, ¿no? Fijo. Capital fijo. Capital fijo, ¿no? Muy bien, excelente. Alquilar un departamento a los turistas en un fin de semana, ¿qué representa para su propietario? Un capital lucrativo. Un capital lucrativo, ¿no? Pues renta, pues, ¿no? La renta. Lo cobra en dólares, en euros todavía. 8. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa un capital? ¿Ah? La cocina de una ama de casa, la carpeta de un estudiante, el plomo de un albañil, el televisor en un hogar o una máquina de coser en la casa. una Una máquina de La máquina de coser. máquina de coser. coser. De coser. Pero una máquina de coser en la casa, no está utilizando en una fábrica o está elaborando. En cambio, el plomo de un albañil sí es necesario, ¿no? Porque sin el plomo, ¿qué hace el albañil? ¿Cómo hace para poder Es nivelar, cierto. ¿no? Ahora, ojo, ¿ah? Si la ama de casa, por ejemplo, se dedica pues a hacer un restaurante, ¿no? Un pequeño local para la comida, utilizando su cocina sería un capital. Si el estudiante, por ejemplo, alquila su carpeta, por ejemplo, sería capital. Si el televisor, por ejemplo, lo utilizo pues para que mis amiguitos puedan ver programas, pero yo alquile para que vean esos programas, también sería pues un capital. O si la máquina de coser, por ejemplo, lo utilizo para vender ropa en amarra, también sería considerado capital. Porque todo objeto que te permita generar otra riqueza es capital. Por ejemplo, el celular. Si yo lo utilizo para chatear, para conversar, para hacer mi TikTok, perfecto. Pero si yo lo utilizo, por ejemplo, para que la gente se comunique y a cambio de ello yo reciba una recompensa económica, porque estoy alquilando mi celular para que se comuniquen o para que hagan videollamadas, entonces mi celular se convertiría rápidamente en qué? En capital, ¿sí o no? Claro, muy bien.
9. El capital recibe como retribución por su participación en la creación de riquezas. ¿Qué percibe el capital mayormente cuando... ¿Qué retribución recibe el capital? Interés, ¿sí o no? Interés recibe, ¿no? El capital. Etapa del capitalismo donde se encuentra pocas manos las grandes capitales de modo que llegan al monopolio. Bueno, es la etapa, pues, la que nosotros conocemos como el imperialismo, ¿ya? Que es la última fase del capitalismo. 11. El imperialismo como sistema de dominación de un país sobre otro es un fenómeno que se produce fundamentalmente ¿por qué, jóvenes? Por la Por la inversión inversión de grandes capitales hacia otros países. ya, por una de ellas, por la influencia política, por la extracción de su materia prima, por la predominancia educativa o por la industrialización de su economía. Por la industrialización de su economía. Correcto, muy bien, excelente, perfecto. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Mm. Muy bien. Bien, chicos, entonces gracias por su tiempo. Nos estamos viendo pues la próxima semana. No olvidarse pues para mañana su simulacro. Todos estos van a venir pues en los examen de admisión, así que pues, repasen, estudien. Ahora, más tarde voy a colgarlos en la plataforma. Hay dos personitas que todavía no han ingresado a la plataforma, entonces ahí les voy a enviar un mensaje de invitación para que vayan repasando, ¿no? Todo lo necesario para los exámenes futuros. Bien, chicos, conmigo será pues hasta una nueva oportunidad. Gracias por su tiempo. Nos estamos viendo el próximo viernes. Gracias Gracias, profesor. a ustedes. Gracias, Muchas profesor. gracias. Muy amable. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Cuídese. Hasta la Gracias. próxima. Igualmente, igualmente, gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches.